Hay lugares en el mundo que un día estuvieron llenos de vida y que hoy están completamente vacíos. Ciudades evacuadas en cuestión de horas, hoteles con las camas todavía hechas, pueblos que desaparecieron bajo el agua, urbanizaciones donde nunca llegó a vivir nadie, hoteles de lujo en Japón abandonados desde hace 30 años con las llaves todavía en recepción, un barrio turístico en Chipre congelado por una guerra que nunca terminó, una ciudad argentina que pasó 25 años sumergida y volvió a emerger cubierta de sal. Hoy conocerás 7 lugares, 7 historias, 7 formas distintas de quedarse vacío. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Villa Epecuén, Argentina. La ciudad que pasó 25 años bajo el agua. El 10 de noviembre de 1985, los vecinos de Villa Epecuén vieron cómo el agua entraba por las calles. Al principio eran charcos. Después, el agua llegó a los tobillos, luego a las rodillas, y no paró. Durante días, semanas, meses, el nivel siguió subiendo hasta que la ciudad entera desapareció bajo la laguna. Casas, hoteles, iglesias, todo quedó sumergido, y así permaneció durante 25 años. Villa Epecuén no fue destruida por una bomba ni por un terremoto. Fue devorada lentamente por el agua. Eso es lo que la hace distinta a cualquier otro lugar abandonado del mundo. No hubo una explosión, ni un momento de pánico. Hubo una agonía larga, metros de agua que iban cubriendo poco a poco todo lo que aquella gente había construido. La ciudad estaba en la provincia de Buenos Aires, junto a la laguna Epecuén. Era un destino turístico famoso en toda Argentina. La laguna tenía aguas salinas, mucho más saladas que el mar, y la gente creía que tenían propiedades curativas. Durante décadas, miles de personas viajaban cada verano para bañarse en esas aguas y alojarse en los hoteles del pueblo. Villa Epecuén llegó a tener más de 5.000 habitantes fijos y recibía hasta 25.000 turistas en temporada alta. Era un lugar próspero. Había hoteles de varias plantas, restaurantes, comercios, un matadero, una terminal de autobuses. La economía giraba completamente alrededor del turismo termal. Las familias que vivían ahí dependían de los visitantes que llegaban buscando las aguas milagrosas de la laguna. Pero la laguna era también el problema. El sistema hídrico de la zona es complicado. La laguna Epecuén forma parte de un conjunto de lagunas conectadas entre sí, y el nivel del agua depende de las lluvias que caen en una región enorme. Durante años, ese nivel se mantuvo estable, pero a finales de los 70, algo cambió. Las lluvias empezaron a ser más intensas y más frecuentes. El agua de las lagunas fue subiendo año tras año. Las autoridades construyeron diques y terraplenes para contener la laguna. Durante un tiempo funcionaron, pero el agua seguía subiendo. La presión sobre los diques era cada vez mayor. Los vecinos veían cómo el nivel se acercaba peligrosamente al límite. Algunos empezaron a preocuparse. Otros confiaban en que los diques aguantarían. No aguantaron. El 10 de noviembre de 1985, uno de los terraplenes cedió. El agua empezó a entrar en el pueblo. No fue una inundación violenta como las que se ven en las películas. Fue algo peor. Fue lento. El agua avanzaba sin prisa, ocupando cada calle, cada casa, cada habitación. Los vecinos tuvieron tiempo de recoger algunas cosas y marcharse, pero no tuvieron tiempo de salvar el pueblo. En los días siguientes, el nivel siguió subiendo. Primero cubrió los jardines, después las ventanas de las plantas bajas, después los techos de las casas más pequeñas. En pocos meses, Villa Epecuén estaba bajo varios metros de agua. Solo asomaban las partes más altas de algunos edificios, como si fueran islas en medio de un lago que no debería existir. Los 1.500 habitantes que quedaban en el pueblo tuvieron que rehacer sus vidas en otro sitio. Muchos se mudaron a Carhué, una ciudad cercana. Otros se fueron más lejos. Pero todos dejaron algo bajo el agua: sus casas, sus recuerdos, el lugar donde habían crecido. Lo más duro es que no había nada que hacer. No podías luchar contra el agua. No podías bombearla porque era demasiada.
No podías reconstruir los diques, porque la presión era imparable. Solo podías marcharte y esperar. Esperar a que el agua bajara algún día. Esperar a que la laguna devolviera lo que se había llevado. Esa espera duró 25 años. Durante todo ese tiempo, Villa Epecuén permaneció sumergida, invisible. Un pueblo fantasma bajo el agua, del que solo quedaban fotos y recuerdos. La gente que había vivido ahí envejeció lejos de su hogar, sin saber si algún día volvería a ver las calles donde creció. Y entonces, a partir de 2009, algo empezó a cambiar. El agua comenzó a retroceder. Muy despacio, centímetro a centímetro, la laguna fue soltando lo que había retenido durante décadas. Y lo que apareció debajo no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. Cuando el agua empezó a bajar, lo que apareció debajo no era Villa Epecuén, era otra cosa, un paisaje que parecía de otro planeta. Edificios blancos como huesos, árboles petrificados, calles cubiertas de sal. 25 años bajo una laguna salada habían transformado el pueblo en algo que nadie esperaba encontrar. La sal lo había cubierto todo. Cada pared, cada ventana, cada objeto que quedó atrás estaba recubierto por una capa blanca y cristalina. Las fachadas de los hoteles parecían fantasmas de sí mismas. Los coches abandonados se habían convertido en esculturas de óxido y mineral. Los árboles que un día daban sombra en las calles ahora eran esqueletos grises, sin hojas, sin corteza, solo madera muerta blanqueada por la sal. El proceso había sido lento, pero implacable. El agua de la laguna Epecuén tiene una concentración de sal 10 veces mayor que el mar. Durante 25 años, esa agua estuvo en contacto con todo lo que había en el pueblo. Fue corroyendo los metales, pudriendo las maderas, disolviendo lo que podía disolverse y cubriendo el resto con una costra mineral. Cuando el agua se retiró, dejó atrás un pueblo momificado. Lo primero que emergió fueron los techos de los edificios más altos. Después las plantas superiores. Poco a poco, año tras año, el nivel fue bajando y Villa Epecuén fue reapareciendo como un cadáver que sale a la superficie. Cada metro que retrocedía el agua revelaba algo nuevo. Una calle que alguien recordaba. Una esquina donde había estado un negocio. Los restos de lo que un día fue un hogar. Los antiguos habitantes empezaron a volver para ver qué quedaba. Muchos no reconocían nada. Las referencias habían desaparecido. Los carteles de las tiendas ya no existían. Las fachadas estaban tan deterioradas que costaba saber qué edificio era cuál. Solo quedaban formas, estructuras vacías que alguna vez tuvieron nombre y función. Algunos encontraron sus antiguas casas, o lo que quedaba de ellas. Paredes sin techo, habitaciones abiertas al cielo, suelos cubiertos de escombros y sal, muebles que se habían podrido hasta desaparecer, electrodomésticos convertidos en bloques de óxido. Todo lo que habían dejado atrás en 1985, pensando que quizá algún día volverían a buscarlo, había sido destruido por el agua y el tiempo. Pero lo más extraño no era la destrucción, era la conservación, porque algunas cosas habían sobrevivido de formas imposibles de predecir. Había botellas de vidrio intactas, baldosas que mantenían su color original bajo la capa de sal, estructuras de hormigón que parecían recién construidas mientras que el edificio de al lado se había derrumbado por completo. El agua había sido caprichosa, había destruido sin lógica aparente y había perdonado sin razón. La imagen más famosa de Villa Epecuén es la del Matadero, un edificio industrial con grandes arcos de hormigón que quedó en pie cuando todo lo demás se caía. Hoy esos arcos se alzan sobre un paisaje lunar, rodeados de escombros y sal, como las ruinas de una civilización antigua. Parece un templo griego perdido en medio de la nada. Pero hace 40 años era solo el sitio donde se procesaba la carne para los hoteles del pueblo. También quedó el cementerio. Las tumbas sobrevivieron bajo el agua, aunque las lápidas se cubrieron de sal y algunas se movieron de su sitio. Cuando el agua bajó, los restos de los muertos seguían ahí, bajo tierra, en el mismo lugar donde los habían enterrado décadas atrás. El cementerio de Villa Epecuén es probablemente el único del mundo que pasó un cuarto de siglo sumergido y volvió a emerger. Los medios de comunicación empezaron a interesarse por el lugar.
Fotógrafos de todo el mundo viajaron a Argentina para documentar aquel paisaje imposible. Las imágenes de Villa Epecuén dieron la vuelta al planeta. Aquellas calles blancas, aquellos árboles muertos, aquellas ruinas salinas parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero eran reales. Estaban ahí, a pocas horas de Buenos Aires, esperando a que alguien las recorriera. Y hubo alguien que no solo las recorrió, alguien que decidió volver a vivir entre ellas. Un hombre que había nacido en Villa Epecuén y que, cuando el agua bajó lo suficiente, regresó al pueblo donde había crecido. Solo, sin vecinos, sin servicios, rodeado de ruinas y sal. Su historia es quizá lo más extraño de todo lo que pasó en este lugar. Pablo Novak tenía 82 años cuando decidió volver a Villa Epecuén, el pueblo donde había nacido, donde había crecido, donde había vivido, hasta que el agua lo echó de su casa. Cuando la laguna empezó a retroceder y las ruinas emergieron, Pablo hizo algo que nadie más hizo. Regresó, no de visita, regresó a vivir. Se instaló en una casa pequeña en las afueras del pueblo, una de las pocas estructuras que había quedado por encima del nivel del agua durante la inundación. No tenía electricidad de la red, no tenía agua corriente, no tenía vecinos. Solo él, sus perros, y kilómetros de ruinas saladas alrededor. Pablo había trabajado toda su vida en Villa Epecuén. Conocía cada calle, cada esquina, cada familia que había vivido ahí. Cuando el agua subió en 1985, se marchó como todos los demás. Se instaló en Carhué, la ciudad más cercana, e intentó rehacer su vida, pero nunca dejó de pensar en el pueblo que había quedado bajo la laguna. Durante 25 años, Pablo esperó. Vio cómo el agua cubría los techos más altos. Vio cómo Villa Epecuén desaparecía del mapa, convertida en un recuerdo que solo existía en la memoria de quienes habían vivido ahí. Y cuando el agua empezó a bajar, fue de los primeros en acercarse a ver qué quedaba. Lo que encontró fue devastador. Su antigua casa había desaparecido. La mayoría de los edificios que recordaba eran ruinas irreconocibles. Las calles donde había jugado de niño estaban cubiertas de escombros y sal, pero algo en aquel paisaje destruido lo llamaba, algo que no podía ignorar. Pablo decidió quedarse. Al principio, la gente pensó que estaba loco. Un hombre de más de 80 años viviendo solo en un pueblo fantasma, sin servicios básicos, rodeado de edificios en ruinas. Pero Pablo no lo veía así. Para él, aquello no era un pueblo fantasma. Era su hogar, el único lugar donde había sido realmente feliz. Con los años, Pablo se convirtió en una especie de guardián de Villa Epecuén. Recibía a los visitantes que llegaban atraídos por las fotos del pueblo sumergido. Les contaba cómo era la vida antes de la inundación. Les señalaba dónde había estado cada cosa: el hotel principal, la terminal de buses, la casa del panadero. Todo existía todavía en su memoria, aunque en la realidad solo quedaran muros blanqueados. Los periodistas empezaron a buscarlo. Querían entrevistar al único habitante de la ciudad fantasma. Pablo aparecía en documentales, en reportajes de televisión, en artículos de prensa de todo el mundo. Siempre contaba la misma historia: el pueblo próspero, el agua que subía, la evacuación, los 25 años de espera, el regreso. Pero lo que más impresionaba a la gente no era la historia. Era verlo ahí, en medio de aquellas ruinas, viviendo como si fuera lo más normal del mundo. Pablo cultivaba un pequeño huerto, cuidaba de sus animales. Caminaba cada día entre los escombros de lo que había sido su pueblo. Hablaba con los visitantes, y después volvía a su casa, solo, cuando el sol se ponía. Algunos le preguntaban si no tenía miedo. De noche, sin luz, sin vecinos, en un lugar que parecía el fin del mundo. Pablo siempre respondía lo mismo: ¿miedo de qué? Aquí nací, aquí viví, aquí quiero morir. Los fantasmas de Villa Epecuén no me asustan. Yo soy uno de ellos. Pablo Novak murió en 2021, a los 93 años. Había pasado sus últimos años en el pueblo donde nació, rodeado de las ruinas de todo lo que había conocido. Fue el primer habitante de Villa Epecuén y fue también el último. Cuando él se fue,
el pueblo quedó definitivamente vacío. Hoy Villa Epecuén sigue ahí. Las ruinas siguen en pie, blanqueadas por la sal, visitadas por turistas que llegan desde todo el mundo. El agua de la laguna se ha estabilizado y no parece que vaya a volver a subir. Pero tampoco nadie va a reconstruir el pueblo. No tiene sentido. Lo que fue Villa Epecuén ya no existe. Solo quedan los huesos de un lugar que un día estuvo lleno de vida. Y queda la historia de Pablo, el hombre que esperó 25 años a que el agua devolviera su pueblo. El hombre que volvió cuando todos los demás se habían ido. El hombre que vivió solo entre fantasmas de sal hasta que él mismo se convirtió en uno. Eso es Villa Epecuén. No solo un pueblo que se hundió y reapareció, también la historia de la gente que lo perdió todo y de uno que decidió recuperar lo poco que quedaba. Varosha, Chipre, la ciudad que estuvo 50 años congelada en el tiempo. En el verano de 1974, Varosha era el lugar donde querían estar todos. Playas de arena blanca, hoteles de lujo frente al mar, discotecas, restaurantes, tiendas de moda. Era la joya turística del Mediterráneo oriental. Elizabeth Taylor había estado ahí, Brigitte Bardot también. Los europeos con dinero elegían Varosha para sus vacaciones como hoy eligen Ibiza o la Costa Azul. Y entonces, una mañana de agosto, llegaron los tanques. El 15 de agosto de 1974, el ejército turco entró en Varosha. No hubo batalla, no hubo resistencia. Los habitantes, casi todos grecochipriotas, simplemente huyeron. Cogieron lo que pudieron cargar y se fueron hacia el sur, pensando que volverían en unos días, en unas semanas como mucho. Nadie imaginó que no iban a volver nunca. Lo que pasó en Chipre aquel verano fue el final de una crisis que llevaba años cocinándose. La isla estaba dividida entre una mayoría grecochipriota y una minoría turcochipriota. En julio de 1974, un golpe de Estado respaldado por la dictadura griega intentó anexionar Chipre a Grecia. Turquía respondió invadiendo el norte de la isla. En pocas semanas, el país quedó partido en dos. Varosha estaba justo en la línea de división. El barrio formaba parte de la ciudad de Famagusta, uno de los puertos más importantes de Chipre, pero mientras el resto de Famagusta quedó bajo control turco y siguió funcionando, Varosha fue acordonada, cercada, prohibida. El ejército turco puso vallas alrededor de todo el barrio y no dejó entrar a nadie. Los hoteles quedaron exactamente como estaban, con las camas hechas, los armarios llenos de ropa, los frigoríficos con comida que se pudrió en los días siguientes. Las tiendas cerraron con mercancía en los estantes. Los coches se quedaron aparcados en las calles. Las casas conservaron los objetos personales de familias que salieron corriendo sin tiempo de llevarse nada. Durante 50 años, nadie ha vivido en Varosha. El lugar se convirtió en una ciudad fantasma vigilada por militares. Desde fuera podías ver los edificios, los hoteles de 10 plantas asomando por encima de las vallas, las palmeras que seguían creciendo en los jardines. Pero no podías entrar. Estaba prohibido. Era zona militar, controlada por el ejército turco y supervisada por la ONU. Lo más perturbador de Varosha no es el abandono. Es la razón del abandono. No hubo un desastre natural. No hubo una epidemia. No hubo un accidente industrial. Hubo una decisión política. Alguien decidió que ese lugar tenía que quedar vacío y así se ha mantenido durante medio siglo. Durante años, Varosha fue una carta de negociación. Turquía mantenía el barrio cerrado como moneda de cambio en las conversaciones sobre la reunificación de Chipre. La idea era que algún día, cuando se llegara a un acuerdo, los antiguos habitantes podrían volver. Pero el acuerdo nunca llegó, y mientras tanto, Varosha se iba pudriendo. Los edificios empezaron a deteriorarse. El salitre del mar fue corroyendo las estructuras. Los tejados se hundieron. Las ventanas se rompieron. La vegetación empezó a crecer entre las grietas del asfalto, en los balcones, en el interior de las habitaciones. Sin mantenimiento, sin calefacción, sin nadie que abriera las ventanas para ventilar, los hoteles de lujo se fueron convirtiendo en ruinas. La ONU ha declarado varias veces que Varosha debe devolverse a sus habitantes originales, que es inadmisible que la zona siga cerrada,
que cualquier intento de repoblarla con otras personas sería ilegal. Pero las resoluciones de la ONU no han cambiado nada. Varosha sigue ahí, cercada, vigilada, vacía. En 2020, el gobierno turco y las autoridades del norte de Chipre abrieron parcialmente una parte del barrio. Por primera vez en 46 años se podía entrar a algunas calles, acercarse a algunas playas. Pero no a todo. La mayor parte de Varosha sigue siendo zona prohibida, y lo que se puede ver es suficiente para entender la magnitud de lo que pasó. Pasear por Varosha hoy es caminar por una postal que no debería existir. Edificios que fueron lujosos convertidos en esqueletos, calles vacías donde un día hubo turistas, ventanas rotas que miran al mar como ojos muertos. Todo eso a pocos metros de una playa que sigue siendo tan bonita como en 1974. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, es lo que se sabe, que esta ciudad no está abandonada porque algo salió mal, está abandonada porque alguien quiso que lo estuviera. Hay coches aparcados en las calles de Varosha que llevan 50 años sin moverse, modelos de los años 70, con los neumáticos desinflados y la carrocería oxidada exactamente donde los dejaron sus dueños el día que huyeron. Dentro de algunos todavía quedan objetos personales, bolsos, gafas de sol, mapas de carretera, cosas que la gente dejó pensando que volvería a buscarlas en unos días. Esa es la imagen que mejor define Varosha. Un lugar donde el tiempo se detuvo de golpe. No hubo una evacuación ordenada. No hubo tiempo de cerrar las casas con cuidado, de guardar las cosas importantes, de despedirse. La gente simplemente salió corriendo cuando oyó que llegaban los tanques. Y todo lo que dejaron atrás sigue ahí. Los hoteles son lo más impresionante. Varosha tenía algunos de los mejores hoteles del Mediterráneo. Edificios de 10, 12, 15 plantas con vistas al mar, piscinas, restaurantes, salones de baile. El día de la invasión, muchos estaban llenos de turistas. Los huéspedes huyeron dejando las maletas en las habitaciones. El personal abandonó las cocinas con la comida a medio preparar. Las recepciones quedaron con las llaves colgadas en los casilleros. Durante años, todo eso permaneció intacto, vigilado pero intocable. Los soldados turcos patrullaban el perímetro, pero nadie entraba a los edificios. Nadie recogía nada. Nadie limpiaba. El barrio entero quedó sellado como una cápsula del tiempo. Con el paso de los años, la naturaleza empezó a hacer su trabajo. Las plantas crecieron por todas partes, hiedra trepando por las fachadas, árboles saliendo de las grietas del asfalto, arbustos ocupando los balcones. Algunos hoteles parecen hoy más selva que edificio, con la vegetación entrando por las ventanas rotas y colonizando el interior de las habitaciones. El salitre del mar ha sido especialmente destructivo. Varosha está justo frente a la playa, y durante 50 años la brisa marina ha estado corroyendo todo el metal, toda la pintura, toda la estructura de los edificios. Las barandillas de los balcones están oxidadas hasta el punto de desmoronarse. Los marcos de las ventanas se han podrido. Los aires acondicionados que asomaban de las fachadas son hoy bloques de óxido irreconocibles. Pero lo más extraño es lo que se ha conservado. Hay carteles de tiendas que todavía se pueden leer. Anuncios de Coca-Cola de los años 70 que siguen colgados en las paredes. Escaparates con maniquíes que se han decolorado por el sol pero que siguen de pie, mostrando ropa que hace décadas que no fabrica nadie. Es como si alguien hubiera pausado una película y la imagen se hubiera ido degradando poco a poco sin que nadie le diera al play. Los que han podido entrar a la zona cerrada cuentan cosas difíciles de creer. Habitaciones de hotel con las camas todavía hechas, armarios con ropa colgada, cocinas con cacharros en los fregaderos. En algunas casas hay periódicos del 15 de agosto de 1974 sobre las mesas, como si alguien los hubiera dejado ahí esa mañana y nunca hubiera vuelto a recogerlos. También hay historias más oscuras. Se dice que durante los primeros años hubo saqueos, que soldados y otras personas entraron a los edificios y se llevaron lo que tenía valor: joyas, dinero, electrodomésticos. Nunca se ha confirmado oficialmente, pero los antiguos habitantes están convencidos de que sus casas fueron vaciadas mucho antes de que pudieran volver a verlas. Lo cierto es que nadie sabe exactamente qué queda dentro de cada edificio.
La zona ha estado cerrada tanto tiempo que el inventario de lo que hay es imposible. Cada casa, cada hotel, cada tienda es un misterio. Un pequeño mundo sellado que lleva medio siglo sin que nadie lo pise. Y luego está la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Se puede recuperar Varosha? ¿Se pueden rehabilitar esos edificios después de 50 años de abandono? Los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que la estructura de muchos hoteles está tan dañada que habría que derribarlos. Otros creen que con suficiente inversión se podría reconstruir el barrio. Pero nadie sabe cuánto costaría ni quién lo pagaría. Mientras tanto, Varosha sigue ahí, pudriéndose lentamente frente al mar. Una ciudad entera que espera a que alguien tome una decisión, que espera a que el conflicto que la vació se resuelva de una vez, que espera, como llevan esperando sus antiguos habitantes desde aquel agosto de 1974, pero hay quienes dicen que Varosha ya no puede esperar mucho más, que cada año que pasa, los edificios se deterioran más, que pronto no quedará nada que recuperar, y que la ciudad que un día fue la joya del Mediterráneo se convertirá definitivamente en un montón de escombros frente a una playa vacía. Hay personas que llevan 50 años esperando para volver a su casa. Gente que salió de Varosha en agosto de 1974 pensando que sería cuestión de días y que todavía hoy, medio siglo después, sigue esperando. Algunos han muerto sin pisar de nuevo las calles donde crecieron. Otros siguen vivos, ya ancianos, mirando desde el otro lado de la valla el barrio que les quitaron. Esa es la parte más dura de Varosha. No son solo edificios abandonados, son vidas interrumpidas, familias que lo perdieron todo en cuestión de horas, gente que tuvo que empezar de cero en otro sitio mientras sus casas, sus negocios, sus recuerdos se pudrían a pocos kilómetros de distancia, visibles pero inalcanzables. Cuando el ejército turco acordonó Varosha, los antiguos habitantes pensaron que sería temporal, que las negociaciones resolverían el conflicto y que podrían regresar. Pero las negociaciones fracasaron una y otra vez. Y cada año que pasaba, la esperanza se hacía más pequeña y los edificios se deterioraban más. Muchos de los que huyeron de Varosha se instalaron en Larnaca, una ciudad al sur de Chipre que quedó bajo control grecochipriota. Allí reconstruyeron sus vidas como pudieron. Montaron negocios nuevos, criaron a sus hijos, envejecieron. Pero nunca dejaron de considerarse habitantes de Varosha. Nunca dejaron de reclamar lo que era suyo. Hay asociaciones de antiguos residentes que llevan décadas luchando por el derecho a volver. Han presentado demandas ante tribunales internacionales. Han presionado a gobiernos de todo el mundo. Han conseguido que la ONU declare que Varosha debe ser devuelta a sus habitantes originales. Pero nada de eso ha servido para abrir las puertas del barrio. Lo más cruel es la cercanía. Varosha no está en otro país ni en otro continente. Está ahí mismo, a pocos kilómetros. Los antiguos habitantes pueden acercarse a la valla y ver sus casas. Pueden señalar la ventana de la habitación donde dormían, el balcón donde desayunaban, la calle donde jugaban sus hijos. Pero no pueden entrar. Hay soldados armados que se lo impiden. Algunos han intentado colarse. A lo largo de los años ha habido casos de personas que han saltado la valla para entrar en Varosha, para ver sus casas, para recuperar algo, para sentir por un momento que volvían a estar en su hogar. La mayoría fueron detenidos. Algunos cuentan que lo que encontraron dentro era peor de lo que imaginaban. Sus casas saqueadas, destrozadas, irreconocibles. En 2020, cuando se abrió parcialmente una zona del barrio, muchos antiguos habitantes acudieron a ver qué quedaba. Fue un momento extraño. Por un lado, la emoción de pisar de nuevo las calles que recordaban. Por otro, el dolor de ver en qué se habían convertido. Edificios que recordaban llenos de vida ahora eran esqueletos vacíos. Tiendas donde compraban el pan ahora eran agujeros negros con los escaparates rotos. Hubo quien encontró su antigua casa y se quedó parado delante, llorando, sin poder entrar porque estaba en la zona que seguía cerrada. Hubo quien reconoció un árbol que había plantado de niño, ahora enorme, creciendo entre las ruinas. Hubo quien no reconoció nada, porque 50 años de abandono habían borrado cualquier referencia. La apertura parcial de 2020 generó polémica.
Los grecochipriotas la vieron como una provocación, un intento de normalizar la ocupación turca de la zona. Turquía y el norte de Chipre la presentaron como un gesto de apertura, un primer paso hacia la reconciliación. Pero para los antiguos habitantes fue simplemente doloroso. Poder entrar en una parte de su barrio pero no en otra. Ver sus casas pero no poder tocarlas. Hoy Varosha sigue siendo un símbolo del conflicto de Chipre. Un recordatorio físico de que la isla sigue dividida, de que las heridas de 1974 no se han cerrado, de que hay miles de personas que perdieron su hogar y nunca lo recuperaron. Y también es un aviso de lo que pasa cuando un conflicto se enquista, de lo que pasa cuando las decisiones políticas se imponen sobre las vidas de la gente, de lo que pasa cuando un lugar lleno de vida se convierte, de un día para otro, en una ciudad fantasma. Varosha podría haber sido otra cosa, podría haber seguido siendo el destino turístico más famoso del Mediterráneo, podría haber crecido, modernizarse, llenarse de hoteles nuevos y visitantes de todo el mundo, pero alguien decidió que no. Alguien decidió que era mejor dejarla vacía. Y así lleva 50 años. El tiempo se agota, los edificios se caen, los antiguos habitantes mueren sin haber vuelto, y Varosha sigue esperando, frente al mar, a que alguien decida por fin qué hacer con ella. Prora, Alemania, el complejo nazi de vacaciones que nunca abrió. En una isla del norte de Alemania, hay 8 edificios idénticos, alineados a lo largo de casi 5 kilómetros de costa. 8 bloques de hormigón, uno detrás de otro, mirando al mar Báltico. Fueron construidos para albergar a 20.000 personas a la vez. Iban a ser el mayor complejo vacacional del mundo, pero nunca recibieron a un solo turista, porque los construyó el régimen nazi. Y antes de que pudieran inaugurarse, empezó la Segunda Guerra Mundial. Prora es uno de los proyectos más extraños y más inquietantes que dejó el Tercer Reich. No es un campo de concentración ni un búnker militar. Es un lugar de vacaciones. Un sitio pensado para el ocio, para el descanso, para la alegría, pero diseñado por un régimen que al mismo tiempo estaba planificando el exterminio de millones de personas. El proyecto nació en 1936 como parte de un programa llamado Kraft durch Freude, que significa fuerza a través de la alegría. Era una organización del partido nazi que se encargaba de gestionar el tiempo libre de los trabajadores alemanes. La idea era ofrecer vacaciones baratas, excursiones, actividades culturales, todo controlado por el Estado, todo diseñado para mantener a la población contenta y productiva. Prora iba a ser la joya del programa. Un complejo gigantesco donde los trabajadores alemanes pudieran pasar sus vacaciones junto al mar. Cada uno de los 8 bloques tenía habitaciones pequeñas pero funcionales, todas con vistas a la playa. Había planes para construir piscinas, teatros, cines, comedores enormes. Un resort de masas antes de que existiera el concepto de turismo de masas. El lugar elegido fue la isla de Rügen, en el mar Báltico, una zona de playas largas y aguas frías, lejos de las ciudades industriales del sur. Los arquitectos diseñaron los edificios siguiendo las órdenes del régimen. Tenían que ser monumentales, tenían que impresionar. Tenían que transmitir el poder del Estado alemán incluso en algo tan aparentemente inocente como unas vacaciones. Los 8 bloques se construyeron entre 1936 y 1939. Miles de trabajadores levantaron las estructuras de hormigón siguiendo un ritmo frenético. El proyecto tenía prioridad absoluta. Hitler quería inaugurarlo lo antes posible, como demostración de lo que el régimen podía ofrecer a su pueblo. Pero había algo oscuro detrás de todo aquello. Las vacaciones en Prora no iban a ser para todos, solo para los alemanes que el régimen consideraba dignos, solo para los que cumplían los criterios raciales del nazismo, solo para los que estaban integrados en el sistema. Era un paraíso, sí, pero un paraíso exclusivo, un lugar donde el descanso y la propaganda iban de la mano. Los edificios estaban casi terminados cuando estalló la guerra en septiembre de 1939. De un día para otro, el proyecto se paralizó. Los recursos que iban a destinarse a completar Prora se desviaron al esfuerzo bélico. Los trabajadores fueron enviados a otros destinos,
y los 8 bloques quedaron vacíos, a medio terminar, mirando al mar como si esperaran a los turistas que nunca iban a llegar. Durante la guerra, Prora se usó para otros fines. Algunas partes sirvieron como alojamiento para refugiados de los bombardeos aliados. Otras se convirtieron en instalaciones militares. El sueño vacacional se transformó en otra cosa, más acorde con lo que el régimen realmente era. Cuando la guerra terminó, Prora quedó en la zona de ocupación soviética. Los nuevos dueños no tenían ningún interés en completar el proyecto nazi, pero tampoco lo derribaron. Era demasiado grande, demasiado sólido, demasiado difícil de destruir, así que lo dejaron ahí, como un recordatorio incómodo de lo que había sido Alemania. Y ahí sigue. Casi 90 años después de que empezaran a construirlo, Prora sigue en pie. Los 8 bloques, 5 kilómetros de hormigón frente al Báltico, el mayor complejo vacacional que nunca funcionó, el sueño de un régimen que acabó en pesadilla. Cuando los soldados soviéticos llegaron a Prora en 1945, se encontraron con algo que no esperaban. 8 edificios enormes, perfectamente alineados frente al mar, completamente vacíos. No había nazis escondidos, no había armas almacenadas, solo hormigón, silencio y el viento del Báltico entrando por las ventanas sin cristales. Los soviéticos no sabían muy bien qué hacer con aquello. Era demasiado grande para ignorarlo y demasiado sólido para derribarlo. Dinamitar 5 kilómetros de edificios habría costado una fortuna, y no tenía mucho sentido cuando el país entero estaba en ruinas. Así que decidieron usarlo. Durante los años siguientes a la guerra, Prora se convirtió en cuartel militar, primero del ejército soviético, después del ejército de la Alemania Oriental. Los bloques que iban a ser habitaciones de hotel pasaron a ser barracones para soldados. Las zonas comunes se transformaron en comedores militares, oficinas, almacenes. El complejo vacacional nazi se reconvirtió en base militar comunista. Es una de las ironías más extrañas de Prora. Un lugar construido por un régimen totalitario acabó siendo usado por otro régimen totalitario. Los nazis lo levantaron para controlar el ocio de los trabajadores alemanes. Los soviéticos y la Alemania del Este lo usaron para entrenar soldados. 2 sistemas opuestos, pero el mismo edificio. Durante más de 40 años, Prora fue zona militar. Estaba prohibido acercarse. Los alemanes del Este que vivían en la zona sabían que había algo ahí, pero no podían verlo. Las playas junto al complejo estaban cerradas al público. Los bloques permanecían ocultos tras vallas y carteles de advertencia. Dentro, la vida militar seguía su rutina. Miles de soldados pasaron por Prora durante la Guerra Fría. Dormían en las mismas habitaciones que los nazis habían diseñado para turistas. Comían en los mismos espacios que iban a ser comedores vacacionales. Pero el ambiente no tenía nada de vacacional. Era un cuartel frío, austero, sin las comodidades que el proyecto original había prometido. El edificio se fue deteriorando con el tiempo. El mantenimiento militar era básico. Se reparaba lo imprescindible para que los soldados pudieran vivir ahí, pero nada más. Las fachadas se agrietaban. El hormigón se descascarillaba. Las instalaciones que nunca se habían terminado seguían igual de incompletas que en 1939. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, todo cambió otra vez. Alemania se reunificó, y el ejército de la Alemania del Este desapareció. Prora dejó de ser cuartel militar. Y de pronto, aquellos 8 bloques enormes quedaron vacíos de nuevo, sin soldados, sin función, sin nadie que supiera qué hacer con ellos. Durante los años 90, Prora se convirtió en un lugar fantasma. Los edificios estaban abiertos, sin vigilancia, accesibles para cualquiera que quisiera entrar. Llegaron los curiosos, los fotógrafos, los exploradores urbanos. También llegaron los vándalos. Los grafitis empezaron a cubrir las paredes. Las ventanas que quedaban se rompieron. Todo lo que tenía algún valor fue robado o destrozado. Fue la peor época de Prora. El complejo parecía condenado a pudrirse hasta caerse. Nadie quería invertir en rehabilitar un edificio nazi de 5 kilómetros. Nadie sabía qué uso darle. Hubo propuestas de todo tipo. Convertirlo en hotel, en museo, en centro comercial, en viviendas, pero ninguna salía adelante. El problema no era solo económico, era también simbólico. ¿Qué haces con un monumento nazi?
¿Lo derribas y borras la historia? ¿Lo conservas como recordatorio? ¿Lo rehabilitas y le das un uso nuevo, arriesgándote a que parezca que normalizas lo que representaba? Prora obligaba a hacerse preguntas incómodas. Y durante años, nadie tuvo respuestas. Los bloques siguieron ahí, deteriorándose un poco más cada invierno, mientras Alemania debatía qué hacer con la herencia más extraña del Tercer Reich. Un complejo vacacional que nunca funcionó. Un cuartel militar que ya no hacía falta. Un monumento que nadie quería pero que nadie se atrevía a destruir. Eso era Prora, a finales del siglo XX. 5 kilómetros de hormigón esperando a que alguien tomara una decisión. Hoy puedes alquilar un apartamento de lujo en Prora. Puedes dormir en una habitación con vistas al mar Báltico en el mismo edificio que Hitler construyó para los trabajadores alemanes. Puedes desayunar mirando la playa, hacer yoga en una terraza, pasear por un complejo que hace 80 años iba a ser el escaparate del Tercer Reich. Y al lado, a unos metros, hay bloques exactamente iguales que siguen abandonados, con las ventanas rotas y los pasillos llenos de escombros. Ese es Prora hoy. Un lugar partido en dos. Una mitad rehabilitada, moderna, llena de turistas. La otra mitad pudriéndose lentamente, como si el tiempo no hubiera pasado desde 1945. A partir de los años 2000, algunos inversores empezaron a ver una oportunidad donde otros solo veían un problema. Los bloques de Prora tenían algo que no se podía construir hoy: ubicación. Estaban justo frente a una de las mejores playas de Alemania, en una zona donde el turismo crecía cada año. Si conseguías rehabilitar los edificios, tenías un negocio. El proceso fue lento y complicado. Había que respetar las normas de protección del patrimonio, porque Prora está clasificado como monumento histórico. No podías cambiar las fachadas ni alterar la estructura original. Tenías que mantener el aspecto exterior mientras transformabas el interior en apartamentos modernos con cocina, baño y todas las comodidades. Algunos bloques se convirtieron en viviendas. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios que se venden a precios altos por las vistas al mar. Otros se transformaron en hoteles. Hay un albergue juvenil enorme que ocupa una parte del complejo. Hay tiendas, restaurantes, un museo sobre la historia del lugar. Prora ha vuelto a tener vida, aunque no la vida que imaginaron los nazis. Pero no todo el complejo se ha recuperado. Hay bloques enteros que siguen exactamente igual que cuando los soviéticos se marcharon. Edificios de cientos de metros de largo con todas las ventanas rotas, con grafitis cubriendo las paredes, con árboles creciendo en los pasillos. Puedes caminar por la parte rehabilitada, con sus jardines cuidados y sus terrazas con sombrillas, y girar una esquina y encontrarte de frente con una ruina. Ese contraste es lo que hace a Prora tan inquietante. No es un lugar completamente abandonado, ni un lugar completamente recuperado. Es las dos cosas a la vez. Un sitio donde el pasado y el presente chocan de la forma más visible posible. Hay turistas que vienen solo por eso, por ver la parte abandonada, por recorrer los pasillos vacíos donde el hormigón se desmorona y el viento entra por las ventanas, por hacerse fotos en escaleras que no llevan a ningún sitio, en habitaciones donde no queda nada. Es un tipo de turismo extraño, casi morboso, pero que tiene cada vez más seguidores. Y luego está la cuestión del significado. ¿Qué significa vivir en un edificio nazi? ¿Qué significa pasar las vacaciones en un complejo construido por el Tercer Reich? Hay quien dice que rehabilitar Prora es la mejor forma de superar el pasado. Darle un uso nuevo, convertirlo en algo positivo, demostrar que los edificios no tienen ideología. Otros dicen que es una forma de blanquear la historia, que no se puede disfrutar de unas vacaciones en un lugar con esa carga sin reflexionar sobre lo que representa. El museo que hay en Prora intenta responder a esas preguntas. Explica la historia del complejo, el programa Kraft durch Freude, lo que significaba el turismo de masas en el contexto del nazismo. Hay fotos de la época, documentos, testimonios. La idea es que quien visite Prora entienda lo que está viendo, que no se quede solo con la playa y las vistas. Pero la realidad es que muchos turistas no entran al museo. Vienen por el mar, por el sol, por los apartamentos baratos. No les interesa la historia. Para ellos, Prora es solo un sitio de vacaciones con un pasado raro, nada más. Y quizá eso sea lo más extraño de todo.
Que el sueño nazi de crear un complejo vacacional de masas 80 años después se haya cumplido de alguna forma, no como lo imaginaron ellos, no con la ideología que lo sustentaba, pero sí con turistas llenando las playas, durmiendo en los edificios, disfrutando del Báltico. Prora funciona, por fin funciona, aunque no de la manera que nadie esperaba, y aunque al lado, a pocos metros, siga habiendo bloques abandonados que recuerdan lo que este lugar fue y lo que pudo haber sido. Al-Madam, Emiratos Árabes, el pueblo que el desierto se está tragando. En mitad del desierto de los Emiratos Árabes hay un pueblo que se está hundiendo, no en el agua, como Villa Epecuén, en la arena. Casas enteras, con las habitaciones llenas de dunas hasta la mitad. Puertas por las que ya no se puede entrar porque la arena las ha bloqueado. Ventanas que miran a un mar de polvo que cada año sube un poco más. El desierto se está comiendo este lugar, y nadie hace nada por evitarlo. Se llama Al-Madam. Está a unos 60 kilómetros de Dubái, lejos de los rascacielos y los centros comerciales. No aparece en las guías turísticas normales. No hay carteles que indiquen cómo llegar. Solo una carretera que se adentra en el desierto y, de pronto, un grupo de casas abandonadas medio enterradas en la arena. El pueblo se construyó en los años 70. Eran los primeros tiempos de los Emiratos Árabes Unidos como país independiente. El gobierno estaba intentando modernizar el territorio, crear infraestructuras, dar viviendas a las comunidades beduinas que tradicionalmente habían sido nómadas. Al-Madam fue uno de esos proyectos. Un pequeño asentamiento con 2 filas de casas, una mezquita y poco más. Las casas eran sencillas, construcciones de 1 o 2 plantas con paredes de bloque y tejados planos. No tenían nada de especial. Eran viviendas funcionales, pensadas para familias que hasta entonces habían vivido en tiendas moviéndose por el desierto. El gobierno les ofrecía un sitio fijo, con paredes de verdad, con techo sobre sus cabezas. Durante un tiempo, el pueblo funcionó. Las familias se instalaron, los niños jugaban en las calles, la mezquita llamaba a la oración 5 veces al día. No era un lugar próspero ni famoso, pero era un hogar. Gente normal viviendo vidas normales en un rincón del desierto. Y entonces, sin que nadie sepa exactamente cuándo ni por qué, la gente empezó a marcharse. No hay una fecha concreta del abandono. No hubo una evacuación ni una orden del gobierno. Simplemente, en algún momento de los años 80 o 90, las familias de Al-Madam recogieron sus cosas y se fueron. Las casas quedaron vacías. Y el desierto empezó a entrar. Lo primero fueron las tormentas de arena. En esa zona de los Emiratos, el viento sopla con fuerza y arrastra toneladas de arena de un sitio a otro. Sin nadie que cerrara las puertas y las ventanas, sin nadie que barriera los patios, la arena empezó a acumularse. Primero en los umbrales, después en las habitaciones. Poco a poco, año tras año, las dunas fueron creciendo dentro de las casas. Hoy algunas habitaciones están llenas de arena hasta el techo, literalmente. Entras por una puerta y te encuentras un muro de arena que bloquea el paso. Otras habitaciones tienen la arena hasta la cintura, como si alguien hubiera vaciado un camión dentro. Los muebles que quedaron están medio enterrados. Las escaleras suben hacia pisos superiores que ya no se pueden alcanzar porque la arena ha bloqueado el acceso. El efecto es surrealista. Parece una escena de una película de ciencia ficción. Casas normales, con sus puertas y sus ventanas, siendo devoradas lentamente por el desierto, como si la naturaleza estuviera reclamando lo que siempre fue suyo, como si el desierto estuviera diciendo que ese lugar nunca debió existir. Y nadie sabe exactamente por qué se abandonó. Hay teorías. Algunas dicen que las condiciones de vida eran demasiado duras, que el aislamiento, el calor extremo y las tormentas de arena hicieron la vida imposible. Otras dicen que hubo problemas con el suministro de agua, que los pozos se secaron o se salinizaron. Otras hablan de supersticiones, de que los habitantes creían que el lugar estaba maldito o habitado por jinn, los espíritus del desierto en la tradición árabe. Ninguna de esas teorías está confirmada. El gobierno de los Emiratos no ha dado ninguna explicación oficial, y los antiguos habitantes, si es que quedan,
no han contado su versión. Al-Madam es un misterio, un pueblo que existió, que se vació y que ahora desaparece bajo la arena sin que nadie sepa exactamente qué pasó. En la cultura árabe, los Dijin son criaturas que viven en un mundo paralelo al nuestro. No son fantasmas ni demonios exactamente, son otra cosa. Seres creados de fuego sin humo, según dice el Corán, que habitan en lugares solitarios, desiertos, ruinas, casas abandonadas, lugares donde los humanos no van. Y según algunas personas de la zona, Al-Madam es uno de esos lugares. La leyenda más extendida sobre el abandono del pueblo tiene que ver con los Dijin. Se dice que los habitantes empezaron a notar cosas extrañas poco después de instalarse, ruidos por la noche que no tenían explicación, objetos que aparecían en sitios donde nadie los había dejado, puertas que se abrían solas, sombras que se movían en los rincones de las casas. Al principio la gente lo atribuía al viento, a los animales, a la imaginación, pero los fenómenos continuaron y fueron a más. Algunas familias decían que sentían presencias en sus casas, que notaban que algo las observaba mientras dormían, que sus hijos se despertaban llorando en mitad de la noche sin motivo aparente. Según esta versión, los habitantes de Al-Madam llegaron a la conclusión de que habían construido el pueblo en un territorio que pertenecía a los Jinn, que estaban viviendo en un lugar donde no debían estar, y que los espíritus del desierto querían que se marcharan. No hay forma de comprobar si esto es verdad. No hay documentos ni testimonios grabados de los antiguos habitantes explicando por qué se fueron. La historia de los Dijin circula de boca en boca, contada por gente de los pueblos cercanos, por guías turísticos que llevan visitantes al lugar, por fotógrafos que han pasado tiempo explorando las casas abandonadas. Lo que sí es cierto es que la creencia en los Dijin está muy extendida en la cultura árabe. No es una superstición marginal ni una historia para asustar a los niños. Es una creencia seria que forma parte de la tradición islámica. Mucha gente en los Emiratos, en Arabia Saudí, en todo el Golfo Pérsico, cree que los Dijin existen y que pueden interactuar con los humanos. Hay rituales para protegerse de ellos. Hay oraciones específicas para mantenerlos alejados. Hay personas que se dedican a expulsar jinn de casas donde supuestamente se han instalado. Es un mundo completo de creencias que para alguien de fuera puede parecer extraño, pero que para millones de personas es completamente real. En ese contexto, la idea de que un pueblo entero se abandonara por culpa de los jinn no es tan descabellada como podría parecer. Si las familias de Al-Madam creían sinceramente que estaban viviendo en territorio de espíritus, marcharse era la opción más lógica. No iban a luchar contra algo que no podían ver ni entender. Simplemente recogieron sus cosas y se fueron a otro sitio. Pero hay otras teorías que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Algunos expertos señalan que Al-Madam estaba en una ubicación muy complicada. El pueblo se construyó en una zona donde las dunas se mueven constantemente. El viento desplaza la arena de un sitio a otro, formando montañas nuevas y enterrando lo que encuentra a su paso. Vivir ahí significaba luchar constantemente contra la arena. Barrer cada día, desbloquear puertas, limpiar ventanas, un trabajo agotador que nunca terminaba. También estaba el problema del agua. El desierto de esa zona no tiene acuíferos importantes. El agua había que traerla de fuera o extraerla de pozos muy profundos. Si el suministro fallaba, la vida se volvía imposible. Hay quien dice que eso fue lo que pasó, que los pozos se secaron o se contaminaron y que las familias no tuvieron más remedio que marcharse. Y luego está la teoría más sencilla, que simplemente la vida en el desierto era demasiado dura y que la gente prefirió irse a las ciudades, donde había trabajo, comodidades y un futuro mejor para sus hijos. Los Emiratos de los años 80 estaban cambiando rápidamente. Dubái y Abu Dhabi crecían a toda velocidad. ¿Para qué quedarse en un pueblo perdido en mitad de la nada cuando podías vivir en una ciudad moderna? Probablemente la verdad sea una mezcla de todo. Las condiciones difíciles, el aislamiento, quizá los pozos que fallaron, quizá las creencias sobre los jinn que hicieron que la gente se sintiera incómoda, no una sola causa, sino varias que se sumaron hasta que vivir en Al-Madam dejó de tener sentido.
Lo único seguro es que la gente se fue y que el desierto entró. Cada año que pasa, Almadam tiene menos casas visibles. La arena sigue subiendo. Las dunas siguen avanzando. Lo que hace 10 años eran habitaciones con arena hasta las rodillas. Hoy son habitaciones llenas hasta el techo. Algunas casas ya casi no se ven. Solo asoma el tejado entre las dunas como si el edificio se estuviera hundiendo en un mar de polvo. No hay nadie frenando el proceso. No hay equipos de limpieza ni máquinas retirando la arena. El gobierno de los Emiratos no ha declarado Almadam patrimonio protegido ni ha invertido dinero en conservarlo. El pueblo simplemente se abandona a su suerte. El desierto hace lo que quiere y nadie interviene. Eso convierte a Almadam en un lugar único. No es un sitio abandonado que se conserva como estaba. Es un sitio abandonado que está desapareciendo en tiempo real. Cada visita es diferente porque cada mes la arena ha cambiado de posición. Una puerta que el año pasado estaba accesible, este año puede estar completamente bloqueada. Una ventana por la que antes podías asomarte, ahora puede estar enterrada. Hay fotógrafos que vuelven a Almadam cada cierto tiempo solo para documentar el avance de las dunas. Comparan imágenes de un año a otro y el cambio es visible. La arena sube, las casas bajan. Es un proceso lento pero constante, como ver una película a cámara muy lenta. Visitar Almadam hoy es una experiencia extraña. Llegas por una carretera recta que cruza el desierto, sin más referencia que la arena a ambos lados. De pronto aparecen las casas, surgiendo de las dunas como si alguien las hubiera dejado caer ahí. No hay vallas, ni carteles, ni entradas oficiales. Simplemente paras el coche y caminas hacia ellas. Lo primero que notas es el silencio. Un silencio absoluto que solo existe en el desierto. No hay tráfico, no hay pájaros, no hay nada. Solo el viento moviendo la arena y el sonido de tus propios pasos. Es un silencio que pesa, que te hace hablar en voz baja aunque no haya nadie escuchando. Después notas la arena. Está por todas partes. Dentro de las casas, cubriendo los suelos, trepando por las paredes. Cuando entras en una habitación, sientes cómo tus pies se hunden. La arena no es dura como el suelo. Es blanda, inestable. Caminas y dejas huellas que el viento borrará en unas horas. Las casas por dentro están vacías, no queda nada de valor. Si alguna vez hubo muebles, electrodomésticos o pertenencias personales, desaparecieron hace mucho. Solo quedan las paredes, los marcos de las puertas, los huecos de las ventanas, y la arena entrando por todas partes, ocupando cada espacio disponible. Hay algo hipnótico en recorrer Almadam. Cada casa es igual y diferente al mismo tiempo. Todas tienen la misma estructura básica, pero la arena las ha transformado de formas distintas. En una el pasillo está despejado y puedes llegar hasta el fondo. En la de al lado el pasillo está bloqueado por una duna que llega hasta el techo. Nunca sabes lo que vas a encontrar hasta que entras. La mezquita es el edificio más grande del pueblo. Tiene un pequeño minarete que todavía sobresale por encima de las dunas. Dentro, la sala de oración está medio enterrada. La arena ha cubierto el suelo donde los fieles se arrodillaban a rezar. El mihrab, el nicho que indica la dirección de la Meca, apenas se ve entre la arena. Es una imagen potente, un lugar sagrado siendo devorado por el desierto. Hay quien dice que Almadam es el lugar abandonado más fotogénico del mundo. La combinación de las casas blancas, la arena dorada y el cielo azul del desierto crea imágenes que parecen irreales. Los fotógrafos vienen desde muy lejos para capturar ese paisaje. Las fotos circulan por internet y atraen a más visitantes, pero Almadam no durará para siempre. El desierto no se detiene. Dentro de 10 o 20 años, puede que las casas estén completamente enterradas. Puede que solo queden los tejados asomando como lápidas en un cementerio de arena. Puede que al final no quede nada visible, y Almadam desaparezca del todo, tragado por el mismo desierto del que intentó arrancar un trozo de vida. Ese es el destino de este lugar. No la conservación ni la rehabilitación, la desaparición. El desierto siempre gana. Y Almadam es la prueba de que cuando los humanos se van, la naturaleza recupera lo que es suyo.
Consono, Italia. Las Vegas italiana que duró 10 años. En 1962, un empresario italiano hizo algo que parecía imposible. Compró un pueblo entero, todas las casas, todas las calles, todos los terrenos. Pagó a los habitantes para que se marcharan, derribó los edificios que llevaban siglos en pie y construyó encima un parque de atracciones con cúpulas doradas, minaretes árabes y letreros de neón. Quería crear la Las Vegas de Italia. Lo consiguió durante unos años. Y después, todo se vino abajo. El hombre se llamaba Mario Bagno. Era un conde, empresario y constructor de éxito que había hecho fortuna en Milán durante los años del milagro económico italiano. Tenía dinero, contactos y una idea fija en la cabeza. Quería construir un lugar de ocio que no existiera en ningún otro sitio de Europa. Un sitio con hoteles, casinos, discotecas, restaurantes. Un destino turístico que atrajera a visitantes de toda Italia y de todo el mundo. El problema era encontrar el sitio adecuado. Y Mario Bagno lo encontró en el lugar más inesperado. Un pueblo diminuto en las montañas de Lombardía, al norte de Italia, a unos 40 kilómetros de Milán. Se llamaba Consonno. Consonno era un pueblo medieval que llevaba siglos existiendo sin que nadie le prestara atención. Unas pocas casas de piedra, una iglesia pequeña, campos de cultivo alrededor. Vivían allí menos de 300 personas, la mayoría agricultores y ganaderos que apenas salían de la zona. Era un sitio tranquilo, aislado, olvidado por el mundo moderno. Mario Bagno lo vio de otra manera. Vio las montañas, las vistas sobre el valle, el aire puro. Vio un sitio apartado pero accesible desde Milán en poco más de una hora. Y vio una oportunidad. Si conseguía comprar todo el pueblo, podía hacer lo que quisiera con él. Y eso hizo. Entre 1962 y 1964, Mario Bagno negoció con cada propietario de Consonno. Ofreció dinero en efectivo por las casas y los terrenos. A los que no querían vender, les ofreció más. A los que seguían resistiéndose, les hizo ofertas que no podían rechazar. Uno por uno, los habitantes fueron aceptando. Cogieron el dinero y se marcharon a vivir a otros pueblos del valle. Cuando tuvo todas las propiedades en su poder, Mario Bagno empezó la demolición. Las casas medievales cayeron una tras otra. Las calles empedradas desaparecieron bajo las excavadoras. La iglesia del pueblo, que llevaba siglos en pie, fue derribada sin contemplaciones. En pocos meses, Consonno dejó de existir, y en su lugar empezó a surgir otra cosa. Mario Bagno contrató arquitectos y diseñadores para construir su visión. No quería un parque de atracciones normal. Quería algo excesivo, llamativo, imposible de ignorar. Y eso fue exactamente lo que construyó. Levantó edificios con cúpulas doradas que parecían sacados de las 1001 noches. Construyó una galería comercial con columnas y arcos que imitaban la arquitectura oriental. Puso un minarete falso que se veía desde kilómetros de distancia. Instaló letreros de neón por todas partes, carteles luminosos, decoraciones que brillaban de noche como si aquello fuera Times Square. También construyó una pista de baile enorme, un restaurante con capacidad para cientos de personas, un hotel con habitaciones de lujo y un zoológico con animales exóticos. Había fuentes, jardines artificiales, esculturas decorativas. Todo era grande, brillante y absolutamente fuera de lugar en medio de las montañas italianas. La gente de la zona no sabía qué pensar. De pronto, donde antes había un pueblo tranquilo, ahora había un circo de luces y colores. Los coches empezaron a subir por la carretera de montaña. Los autobuses llegaban llenos de turistas desde Milán. Consonno se convirtió en el sitio del que todo el mundo hablaba. Mario Bagno lo llamó la ciudad de los juguetes. Y durante unos años, la ciudad funcionó. La gente venía a bailar, a comer, a ver el espectáculo. Los fines de semana la carretera se llenaba de coches. Las discotecas estaban llenas hasta las tantas. El dinero entraba a raudales. Pero lo que sube tiene que bajar. Y Consonno iba a bajar más rápido de lo que nadie imaginaba. En 1976, la montaña se movió.
Un desprendimiento de tierra bloqueó la única carretera que conectaba Consonno con el valle. De un día para otro, el parque de atracciones más famoso de Lombardía quedó aislado del mundo. Los coches no podían subir, los autobuses no podían llegar, los turistas no podían entrar, y la ciudad de los juguetes empezó a morir. El desprendimiento no fue un desastre natural espectacular. No hubo terremoto ni tormenta devastadora. Simplemente, la ladera de la montaña cedió después de años de obras y movimientos de tierra. Mario Bagno había construido su paraíso sobre un terreno inestable. Había excavado, nivelado, modificado la geografía del lugar para levantar sus edificios, y la montaña acabó pasándole factura. La carretera quedó cortada por toneladas de tierra y roca. Repararla habría costado una fortuna. Y Mario Bagno ya no tenía la fortuna que había tenido 10 años antes. El negocio llevaba tiempo dando problemas. Los primeros años habían sido espectaculares, pero la novedad se fue agotando. La gente que había venido a ver el sitio una vez no volvía una segunda. Las modas cambiaban y Consonno empezaba a parecer anticuado. Los gastos de mantenimiento eran enormes. Mantener un parque de atracciones en lo alto de una montaña, con todas aquellas luces, aquellas fuentes, aquellos jardines, costaba más dinero del que entraba. Mario Bagno había invertido todo lo que tenía en Consonno. Había pedido préstamos, había hipotecado propiedades, había apostado su futuro entero a que la ciudad de los juguetes funcionaría. Pero no funcionó, al menos no lo suficiente. Cuando la carretera se cortó, Mario Bagno se quedó sin opciones. No tenía dinero para repararla, no tenía dinero para mantener el parque, no tenía dinero para nada. Lo único que podía hacer era cerrar. Y cerró. De un día para otro, Consonno se quedó vacío. Los empleados se fueron, las luces se apagaron, los animales del zoológico fueron trasladados a otros sitios. Las discotecas, los restaurantes, los hoteles, todo quedó abandonado. La ciudad de los juguetes dejó de existir apenas 10 años después de haber nacido. Mario Bagno intentó volver a abrir varias veces. Reparó parcialmente la carretera, organizó algunos eventos, intentó atraer visitantes de nuevo, pero ya era tarde. El lugar había perdido su magia. La gente ya no quería ir a Consonno. Había otros sitios más modernos, más accesibles, más interesantes. En los años 80, Mario Bagno murió, y con él murió cualquier esperanza de que Consonno volviera a funcionar. El lugar quedó definitivamente abandonado, sin propietario que lo cuidara, sin dinero para mantenerlo, sin futuro posible. Los edificios empezaron a deteriorarse, los tejados se hundieron, las paredes se agrietaron. La vegetación empezó a crecer entre las ruinas, trepando por las fachadas, entrando por las ventanas rotas. Las cúpulas doradas perdieron su brillo. Los minaretes se cubrieron de musgo. Los letreros de neón se oxidaron y cayeron al suelo. Pero lo más extraño fue lo que pasó con la decoración. Consonno estaba lleno de objetos extravagantes, estatuas, fuentes, esculturas decorativas. Cuando el lugar se abandonó, todo eso quedó ahí. Nadie se lo llevó, nadie lo robó, simplemente se quedó pudriéndose junto con los edificios. Hoy puedes caminar por Consonno y encontrar restos de aquella época. Una estatua de un elefante cubierta de grafitis, una fuente seca llena de hojas muertas, los arcos de la galería comercial medio derrumbados. Es como visitar los restos de una civilización extinguida. Una civilización que no duró siglos, sino apenas una década. Y en medio de todo eso, los grafitis. Porque Consonno no se quedó solo después del abandono. Llegaron otros visitantes, pero no venían a divertirse. Venían a dejar su marca. Hoy Consonno es uno de los lugares abandonados más visitados de Italia, pero no vienen turistas normales. Vienen fotógrafos, exploradores urbanos, grafiteros, curiosos que han visto fotos en internet y quieren ver con sus propios ojos el sitio más extraño del país. Vienen a caminar entre las ruinas de un sueño que nunca debió existir. El acceso ya no es tan difícil como cuando se cortó la carretera. Hay un camino que sube desde el valle, estrecho y mal asfaltado, pero transitable. Los fines de semana se ven coches aparcados en la entrada, grupos de jóvenes con cámaras que suben a explorar,
parejas que vienen a hacerse fotos entre los edificios abandonados, gente que ha oído hablar de Consonno y quiere verlo antes de que desaparezca, porque Consonno está desapareciendo. Cada año los edificios se deterioran un poco más. Los tejados que quedaban en pie hace una década ya se han hundido. Las paredes que aguantaban ahora tienen grietas que crecen con cada invierno. La vegetación avanza sin control, tragándose las estructuras, cubriendo los caminos, borrando los límites entre lo que fue construido y lo que siempre fue naturaleza. Y luego están los grafitis. Consonno está cubierto de ellos. Cada pared, cada superficie disponible está pintada con spray. Algunos son obras de arte, murales elaborados que cubren fachadas enteras. Otros son simples firmas, tags de grafiteros que han pasado por ahí. El resultado es un paisaje visual caótico, una mezcla de arquitectura extravagante, ruina industrial y arte callejero. Hay quien dice que los grafitis han mejorado Consonno, que le han dado una segunda vida, una nueva identidad como galería de arte urbano al aire libre. Otros dicen que lo han destrozado todavía más, que han borrado los últimos restos de lo que fue y lo han convertido en algo irreconocible. La verdad es que Consonno ya era irreconocible antes de los grafitis. Lo que Mario Bagno construyó no tenía ningún sentido arquitectónico. Era una mezcla absurda de estilos que no pegaban entre sí. Cúpulas árabes junto a columnas romanas, minaretes junto a letreros de neón americanos. Todo estaba diseñado para impactar, no para durar. Y no duró. Caminar por Consonno hoy es una experiencia difícil de describir. Por un lado está la belleza extraña de las ruinas, los arcos de la galería comercial recortados contra el cielo, las escaleras que suben hacia edificios que ya no existen, los restos de las fuentes llenos de hierba y escombros. Hay algo fascinante en ver cómo la naturaleza recupera un espacio que los humanos abandonaron. Por otro lado está la tristeza, porque Consonno no es solo un lugar abandonado, es el monumento a un fracaso, el recuerdo de un hombre que destruyó un pueblo medieval para construir un parque de atracciones que duró 10 años. Todo lo que había antes de Mario Bagno, las casas de piedra, la iglesia, los campos de cultivo, todo eso desapareció para siempre. Y lo que él construyó encima también ha desaparecido. No queda nada, ni el pueblo original ni la ciudad de los juguetes, solo ruinas sobre ruinas, un lugar que ha muerto 2 veces. Hay proyectos para recuperar Consonno. El ayuntamiento de la zona ha hablado de convertirlo en un centro cultural o un espacio de eventos. De vez en cuando se organizan fiestas o conciertos entre las ruinas, pero nada termina de cuajar. El lugar está demasiado deteriorado, demasiado lejos, demasiado marcado por su historia, y quizá sea mejor así. Quizá Consonno tiene más sentido como ruina que como cualquier otra cosa. Es un recordatorio de lo que pasa cuando alguien con demasiado dinero y demasiada ambición intenta imponer su visión sobre un lugar que no le pertenece. Mario Bagno compró un pueblo, lo destruyó, construyó su fantasía encima y la fantasía se derrumbó. Esa es la historia de Consonno. Y las ruinas la cuentan mejor que cualquier museo. El pueblo que fue destruido para construir un sueño. El sueño que se convirtió en pesadilla. La pesadilla que hoy es un paisaje de grafitis y escombros en lo alto de una montaña italiana. Eso es Consonno, un lugar donde todo salió mal, 2 veces. Kinugawa Onsen, Japón. Los hoteles de lujo que nadie quiso salvar. En Japón hay hoteles de lujo abandonados desde hace 30 años, con las habitaciones intactas, camas hechas, toallas dobladas, zapatillas de cortesía esperando junto a la puerta, todo preparado para unos huéspedes que nunca llegaron y que nunca van a llegar, porque esos hoteles están cerrados, vacíos, pudriéndose lentamente junto a un río en las montañas de Tochigi. Bienvenidos a Kinugawa Onsen. Kinugawa fue durante décadas uno de los destinos termales más famosos de Japón. Un valle rodeado de montañas con aguas calientes naturales que brotaban de la tierra. Los japoneses llevan siglos creyendo en las propiedades curativas de los onsen, los baños termales, y Kinugawa tenía algunos de los mejores del país. En los años 60 y 70, la zona vivió su época dorada.
Hoteles enormes se construyeron a lo largo del río Kinugawa, uno tras otro, compitiendo por ofrecer las mejores instalaciones. Edificios de 10, 15, 20 plantas con cientos de habitaciones, piscinas termales, restaurantes de lujo, salones de banquetes, jardines japoneses. Todo pensado para atraer a los turistas que llegaban desde Tokio en tren. Y los turistas llegaban, por miles. Familias enteras que venían a pasar el fin de semana. Empresas que organizaban viajes para sus empleados. Parejas que celebraban su luna de miel. Los hoteles estaban llenos durante todo el año. Las reservas había que hacerlas con meses de antelación. Kinugawa era sinónimo de éxito. El negocio funcionaba con una lógica simple. Japón estaba creciendo a toda velocidad. La economía no paraba de subir. La gente tenía dinero y quería gastarlo en ocio. Los onsen eran un destino tradicional, respetable, que combinaba descanso con cultura japonesa. ¿Por qué no iba a funcionar para siempre? Pero nada funciona para siempre. En 1991, la burbuja económica japonesa estalló. Después de años de crecimiento descontrolado, el mercado inmobiliario se hundió, los bancos quebraron, las empresas cerraron. Millones de personas perdieron sus trabajos o vieron cómo sus sueldos se recortaban. De repente, Japón entró en una crisis de la que tardó décadas en recuperarse. El turismo fue uno de los primeros sectores en notar el golpe. La gente ya no tenía dinero para vacaciones. Las empresas dejaron de organizar viajes para sus empleados. Las familias recortaron gastos, y los fines de semana en el onsen fueron lo primero que desapareció. Los hoteles que habían estado llenos empezaron a vaciarse. Kinugawa lo sintió con fuerza. Estaba demasiado lejos de Tokio para visitas de un día. Los hoteles eran demasiado grandes, demasiado caros de mantener. Cuando los clientes dejaron de venir, los números no salían. Uno tras otro, los hoteles empezaron a cerrar. No fue un cierre ordenado. No hubo tiempo para liquidar el negocio con calma. Algunos hoteles simplemente echaron la persiana de un día para otro. Los empleados se fueron a casa. Las puertas se cerraron. Y todo lo que había dentro se quedó donde estaba. Nadie volvió a recogerlo. Nadie volvió a limpiarlo. Nadie volvió a entrar. Los hoteles quedaron como cápsulas del tiempo, congelados en el momento exacto en que dejaron de funcionar, con los calendarios marcando fechas de los años 90. Con los folletos promocionales todavía en los mostradores, con las llaves de las habitaciones colgadas en recepción. Y así llevan 30 años. Edificios enormes junto al río, con las ventanas cerradas, los tejados hundiéndose poco a poco, la vegetación trepando por las paredes. Hoteles que un día fueron el orgullo de la zona, hoy convertidos en monumentos al fracaso económico de todo un país. Kinugawa Onsen no murió por un desastre natural ni por una guerra. Murió porque el dinero dejó de llegar. Así de simple, así de brutal. Hay un hotel en Kinugawa donde el reloj de recepción sigue marcando la hora a la que lo desenchufaron. Otro donde los menús del restaurante siguen en las mesas, con los precios en yenes de hace 30 años. Otro donde las máquinas de videojuegos del salón recreativo siguen en su sitio, cubiertas de polvo, esperando monedas que nunca van a llegar. Kinugawa no es un lugar abandonado normal. Es un museo del Japón de los años 90 que nadie planeó crear. Cuando los hoteles cerraron, nadie se molestó en vaciarlos. En otros países, un cierre así habría provocado subastas, liquidaciones, camiones, llevándose los muebles. En Japón no. Los propietarios simplemente cerraron las puertas y se marcharon. Todo lo que había dentro se quedó donde estaba. Parte de la explicación es cultural. En Japón existe un concepto llamado haikyo, que significa literalmente ruina o lugar abandonado. Hay una tradición de explorar estos sitios, de fotografiarlos, de documentar lo que queda. Los japoneses tienen una relación particular con el deterioro y el paso del tiempo. Lo ven como parte natural del ciclo de las cosas. No sienten la urgencia de derribar o limpiar que existe en otros países. Pero también hay razones prácticas. Demoler un hotel de 20 plantas cuesta una fortuna. Los propietarios de Kinugawa, muchos de ellos arruinados por la crisis, no tenían dinero para derribar los edificios que ya no podían mantener.
y el gobierno local tampoco quería asumir ese coste. Así que los hoteles quedaron ahí, en un limbo legal, sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos. Con el paso de los años, los exploradores urbanos empezaron a entrar. Japón tiene una comunidad muy activa de Haikyo Explorers, personas que se dedican a buscar y documentar lugares abandonados. Kinugawa se convirtió en uno de sus destinos favoritos. Las fotos que tomaron dieron la vuelta al mundo. Lo que encontraron dentro era difícil de creer. Habitaciones de hotel completas, con las camas hechas y las cortinas corridas. Baños, con los productos de aseo todavía en los estantes. Cocinas con los utensilios colgados en su sitio. Salones con los sillones colocados alrededor de mesas bajas, como si los huéspedes acabaran de levantarse. En algunos hoteles, los calendarios de pared mostraban fechas concretas: junio de 1999, marzo de 2003, agosto de 1997. Cada hotel tenía su propia fecha de muerte, el día exacto en que alguien arrancó la última hoja del calendario y se marchó para no volver. Las plantas empezaron a entrar por las ventanas rotas. El moho cubrió las paredes. Los techos se combaron por las filtraciones de agua. Pero debajo de todo eso, la estructura básica de los hoteles seguía intacta. Los pasillos con su moqueta gastada, las escaleras con sus barandillas de madera, los ascensores parados en algún piso, con las puertas medio abiertas. Lo más inquietante son los objetos personales: paraguas olvidados en los paragüeros de la entrada, revistas viejas en los salones de espera, gafas de lectura en las mesillas de noche. Son cosas que la gente dejó ahí pensando que volvería. Pero no volvió nadie. Hay un hotel donde encontraron una sala de banquetes montada para una boda. Las mesas puestas, las sillas colocadas, las flores de plástico en los centros de mesa. La boda nunca se celebró. El hotel cerró antes. Y la sala quedó así, preparada para una fiesta que nunca tuvo lugar. Ese es el detalle que hace de Kinugawa algo único. No es solo abandono, es abandono con todo puesto, como si alguien hubiera pausado el tiempo y se hubiera olvidado de darle al play. Los hoteles no parecen cerrados, parecen en espera. Parecen que están aguantando hasta que alguien vuelva a encender las luces. Pero nadie va a volver. Y los hoteles lo saben. Las paredes se agrietan un poco más cada año. Los suelos ceden bajo el peso del agua acumulada. Las estructuras que aguantaron décadas de uso empiezan a rendirse ahora que no hay nadie que las cuide. Kinugawa se está cayendo, lentamente, en silencio, sin que nadie lo detenga. Lo más extraño de Kinugawa es que no está completamente muerto. A pocos metros de los hoteles abandonados hay otros que siguen funcionando. Puedes alojarte en un ryokan tradicional, bañarte en aguas termales, cenar platos japoneses mientras miras el río. Y desde la ventana de tu habitación, si miras hacia el lado equivocado, ves los edificios vacíos, las ventanas rotas, los tejados hundidos, el fracaso y el éxito, conviviendo en el mismo valle. Eso es lo que hace de Kinugawa un lugar tan perturbador. No es una ciudad fantasma donde todo cerró. Es un destino turístico donde la mitad de los hoteles siguen abiertos y la otra mitad llevan décadas pudriéndose. Los turistas que vienen saben que están ahí. Los ven desde el tren que sube por el valle. Los ven desde los puentes que cruzan el río. Es imposible ignorarlos. Los hoteles que sobrevivieron lo hicieron adaptándose. Redujeron precios, recortaron servicios, se especializaron en nichos concretos. Algunos se enfocaron en el turismo extranjero, que empezó a crecer cuando Japón se puso de moda entre los viajeros occidentales. Otros se convirtieron en destinos para excursiones de un día, ofreciendo paquetes baratos que incluían el baño termal y una comida. Pero los hoteles que no supieron adaptarse quedaron atrás. Y el problema es que eran demasiado grandes para reconvertirse. Edificios de cientos de habitaciones que necesitaban cientos de clientes cada día para ser rentables. Cuando los clientes dejaron de venir, no había forma de mantenerlos abiertos. Cerrar era la única opción. El gobierno local ha intentado hacer algo durante años. Ha habido planes para demoler los hoteles abandonados, para limpiar el valle,
para recuperar la imagen de Kinugawa como destino turístico de calidad. Pero los planes nunca se ejecutan. Demoler esos edificios costaría millones, y nadie quiere pagar. Los propietarios originales, muchos de ellos muertos o desaparecidos, dejaron los hoteles enredados en deudas y problemas legales. Determinar quién es dueño de qué, quién debe pagar qué, llevaría años de juicios, y mientras tanto, los edificios siguen ahí, esperando una decisión que nunca llega. Hay quien ve belleza en esa decadencia. Los fotógrafos que vienen a Kinugawa hablan de la poesía del abandono, de la melancolía de los espacios vacíos. Las fotos que toman son impresionantes. Pasillos infinitos con la luz entrando por las ventanas rotas. Habitaciones donde la naturaleza empieza a reclamar su espacio. Bañeras termales vacías, cubiertas de musgo, con el agua que ya no fluye. Pero para la gente que vive en el valle no hay ninguna poesía. Solo hay edificios que se caen, que bajan el valor de las propiedades, que espantan a los turistas, que recuerdan cada día lo que Kinugawa fue y lo que ya no es. Para ellos, los hoteles abandonados no son arte, son una vergüenza. El futuro de Kinugawa es incierto. Los hoteles que siguen abiertos luchan por mantenerse. Los que están cerrados se deterioran cada año un poco más. No hay dinero para demolerlos ni voluntad política para resolver el problema. El valle está atrapado en un presente que no termina de ser pasado ni de convertirse en futuro. Y los hoteles siguen ahí, con sus camas hechas y sus llaves en recepción, con sus salones vacíos y sus pasillos en penumbra, con sus calendarios marcando fechas de hace 30 años, esperando a huéspedes que no van a venir, esperando a que alguien decida qué hacer con ellos, esperando, en silencio, a que el tiempo termine lo que la economía empezó. Kinugawa no es un desastre natural, no es una guerra, no es un accidente nuclear. Es algo peor en cierto sentido. Es el resultado de lo que pasa cuando el dinero deja de fluir y nadie sabe cómo reaccionar. Es la prueba de que una economía que colapsa puede dejar ruinas tan grandes como cualquier terremoto. Y esas ruinas siguen ahí, junto al río, junto a los hoteles que todavía funcionan, junto a los turistas que vienen a bañarse en las aguas termales. Un recordatorio constante de que nada dura para siempre, ni siquiera el éxito. Burj al-Babas, Turquía. La ciudad de castillos que nadie compró. En una colina de Turquía hay más de 500 castillos, todos iguales, torres puntiagudas, tejados grises, balcones con columnas, fachadas blancas, uno al lado del otro, en filas perfectas, como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo edificio cientos de veces. Desde lejos parece un cuento de hadas, desde cerca parece una pesadilla, porque ninguno de esos castillos tiene dueño, ninguno tiene muebles, ninguno tiene vida, están todos vacíos, y probablemente lo estarán para siempre. Se llama Burj al-Babas, está cerca de Mudurnu, un pueblo en las montañas del noroeste de Turquía, a unas 3 horas de Estambul. El proyecto empezó en 2014 con una idea ambiciosa: construir una urbanización de lujo con más de 700 villas de estilo neoclásico. Cada villa sería un pequeño castillo con todas las comodidades modernas: piscina, jardín, varias plantas, acabados de lujo. Un sitio exclusivo para compradores con mucho dinero. El público objetivo eran los millonarios del Golfo Pérsico, árabes saudíes, emiratíes, cataríes, que buscaban segundas residencias en países con buen clima y precios más bajos que Europa. Turquía llevaba años atrayendo a ese tipo de compradores. Las playas del sur estaban llenas de urbanizaciones de lujo financiadas con dinero del Golfo. ¿Por qué no iba a funcionar tan bien en las montañas? La empresa promotora se llamaba Sarot Group. Tenían experiencia en construcción, tenían contactos en Oriente Medio, tenían un plan de negocio que parecía sólido. Compraron los terrenos, contrataron arquitectos, empezaron a construir. El diseño era deliberadamente exagerado. Querían que los castillos parecieran sacados de un parque temático de Disney. Torres con chapiteles, ventanas ojivales, escalinatas de entrada, todo muy grande, muy vistoso, muy imposible de ignorar. Las obras avanzaron rápido.
En pocos años, las colinas de Mudurnu se llenaron de estructuras a medio terminar. Los castillos empezaron a tomar forma. Las calles se asfaltaron. Las farolas se instalaron. Desde el aire, Burj Al Babas parecía una ciudad de verdad. Una ciudad extraña, irreal, pero una ciudad. El problema era que nadie compraba. Los primeros años, las ventas fueron razonables. Algunos inversores del Golfo adquirieron villas sobre plano, pagando por adelantado por castillos que todavía no existían. La empresa usó ese dinero para seguir construyendo. Pero a medida que el proyecto crecía, las ventas se frenaban. Los compradores que habían prometido comprar se echaban atrás. Los nuevos compradores no aparecían. En 2018, la economía turca entró en crisis. La lira se devaluó, la inflación se disparó. Los inversores extranjeros que habían mirado a Turquía como un destino atractivo empezaron a buscar otros lugares. Y Burj Al Babas, que dependía completamente de esos inversores, se quedó sin clientes. Sarot Group intentó aguantar. Bajó los precios, ofreció facilidades de pago, buscó compradores en otros mercados, pero no fue suficiente. En 2019, la empresa se declaró en bancarrota. Las obras se pararon de un día para otro. Los trabajadores recogieron sus herramientas y se fueron. Y los 500 castillos quedaron ahí, a medio terminar, sin tejados algunos de ellos, sin ventanas otros, sin nadie que los quisiera. Lo que iba a ser la urbanización más exclusiva de Turquía se convirtió en el mayor fracaso inmobiliario del país. Cientos de millones de dólares invertidos en edificios que nadie usa, calles perfectamente asfaltadas por las que no circula ningún coche, farolas que iluminan a nadie, una ciudad entera construida para un futuro que nunca llegó. Y lo más absurdo es que los castillos siguen ahí. Nadie los ha derribado, nadie los ha vendido. Nadie sabe qué hacer con ellos. 500 edificios idénticos en una colina de Turquía, esperando a compradores que probablemente nunca van a venir. Caminar por Burj Al Babas es como estar dentro de un videojuego que no han terminado de programar. Las calles existen, pero no llevan a ningún sitio. Las casas están ahí, pero no tienen interior. Todo parece real desde lejos, pero cuando te acercas, descubres que es solo una fachada. Un decorado a tamaño real construido en mitad de las montañas turcas. Los castillos están colocados en filas perfectas que suben por la ladera de la colina. Cada fila tiene decenas de edificios idénticos. Misma torre, mismo tejado, mismo balcón, mismas ventanas. La repetición es lo que hace el lugar tan inquietante. Tu cerebro espera variedad, diferencias, señales de que cada casa es única, pero no las hay. Es el mismo castillo multiplicado cientos de veces. Algunos están más terminados que otros. Los de las primeras fases del proyecto tienen tejado, ventanas y puertas. Están cerrados con llave, pero por fuera parecen casi listos para habitar. Los de las fases posteriores están a medio construir. Estructuras de hormigón sin acabar, con los hierros de las columnas asomando por arriba, sin tejado, sin ventanas, abiertos al viento y la lluvia. Dentro no hay nada. Los que están cerrados tienen las paredes desnudas, sin pintar, sin instalaciones eléctricas terminadas, sin baños ni cocinas. Son cascarones vacíos. La forma de un hogar sin nada de lo que hace que un hogar funcione. Las calles están asfaltadas y en buen estado. Hay aceras, hay alcantarillas, hay farolas. Todo lo que necesita una urbanización para funcionar. Pero no hay coches aparcados, ni personas paseando, ni ruido de ningún tipo. Solo el viento que baja de las montañas y silba entre los castillos vacíos. El contraste con el entorno es brutal. Alrededor de Burj Al Babas hay bosques, campos, naturaleza salvaje. Las montañas de esa zona de Turquía son verdes y tranquilas. Y de pronto, en medio de todo eso, aparece esta ciudad de cuento de hadas abandonada, como si alguien hubiera arrancado un trozo de Disneyland y lo hubiera dejado caer en el sitio equivocado. Los lugareños de Mudurnu tienen sentimientos encontrados. Por un lado, el proyecto prometía trabajo y desarrollo económico para la zona. Durante los años de construcción, mucha gente del pueblo trabajó en las obras. Había dinero circulando, había actividad, había esperanza de que Mudurnu se convirtiera en algo más que un pueblo perdido en las montañas. Pero cuando el proyecto quebró, todo eso desapareció.
Los trabajos se esfumaron, las promesas de desarrollo se quedaron en nada, y ahora los vecinos tienen que convivir con esta ciudad fantasma que les recuerda cada día lo que pudo ser y no fue. Hay quien viene de fuera solo para ver Burj al-Babas. Turistas curiosos, fotógrafos, periodistas que quieren documentar el lugar. Las fotos aéreas de los castillos han dado la vuelta al mundo. Se han publicado en periódicos de decenas de países. Burj al-Babas se ha convertido en un símbolo de los excesos inmobiliarios y de lo que pasa cuando la especulación se descontrola. Pero la fama no ha traído soluciones. El lugar sigue exactamente igual que cuando quebraron las obras. Nadie ha comprado los castillos. Nadie ha retomado la construcción. Nadie ha decidido qué hacer con todo esto. Hay proyectos sobre el papel. Nuevos inversores que supuestamente van a comprar la urbanización y terminarla. Planes para reconvertir los castillos en hoteles o en apartamentos turísticos. Pero los años pasan y nada cambia. Los castillos siguen vacíos. Las calles siguen desiertas. Y Burj al-Babas sigue siendo exactamente lo que es. Una ciudad construida para nadie. Burj al-Babas es diferente a todos los demás lugares abandonados del mundo. No hay tragedia humana detrás. No hay muertos, ni evacuados, ni familias que perdieron sus hogares. Nadie vivió nunca en esos castillos. Nadie dejó recuerdos dentro. Nadie tuvo que huir. Es un lugar abandonado que nunca llegó a estar habitado. Una ruina que nació siendo ruina. Eso lo hace extraño de una forma distinta. Los otros lugares que hemos visto tienen historia. Villa Epecuén tuvo familias que crecieron ahí durante generaciones. Barossa tuvo turistas y vecinos que recuerdan cómo era antes. Kinugawa tuvo huéspedes que se bañaron en sus aguas termales. Incluso Consonno, que duró solo 10 años, tuvo gente bailando en sus discotecas. Burj al-Babas no tiene nada de eso. No hay nostalgia posible. No hay recuerdos que recuperar. Solo cemento, hormigón y ambición fallida. Es un lugar sin pasado, con un presente vacío y sin futuro visible. Y sin embargo, hay algo fascinante en él. Algo que atrae a la gente a pesar de que no hay nada que ver excepto edificios vacíos. Quizás sea la escala. 500 castillos es una cifra difícil de procesar. Verlos ahí, uno tras otro, subiendo por la colina, produce un efecto que las fotos no consiguen transmitir. La magnitud del fracaso es tan grande que se convierte en espectáculo, o quizás sea lo absurdo del diseño. Castillos de cuento de hadas en las montañas de Turquía, pensados para millonarios árabes que querían sentirse como príncipes europeos. Todo el concepto era ridículo desde el principio. Y verlo materializado, convertido en cientos de edificios reales, tiene algo de surrealista, como si alguien hubiera construido una broma a escala gigante. Burj al-Babas representa algo que va más allá de sí mismo. Es un símbolo de la locura inmobiliaria que ha afectado a medio mundo en las últimas décadas. La idea de que siempre habrá compradores, de que los precios siempre subirán, de que el dinero nunca dejará de llegar. Esa idea construyó ciudades enteras en España que hoy están vacías. Construyó rascacielos en China que nadie habita. Y construyó 500 castillos en Turquía que nadie quiso comprar. El problema de Burj al-Babas no fue la crisis económica. La crisis solo aceleró lo inevitable. El problema fue creer que un proyecto así tenía sentido, que había suficientes millonarios en el mundo dispuestos a comprar castillos de imitación en un pueblo del que nadie había oído hablar, que el mercado inmobiliario de lujo no tenía límites. Ahora los castillos están ahí como prueba de que sí tiene límites, como recordatorio de que no todo lo que se construye encuentra comprador, como monumento a la arrogancia de pensar que el dinero lo puede todo. ¿Qué va a pasar con Burj al-Babas? Probablemente nada. Los castillos seguirán deteriorándose poco a poco. El hormigón se agrietará. Los tejados que tienen se hundirán. La vegetación empezará a trepar por las paredes. En unas décadas, lo que ahora parece una urbanización de lujo, parecerá una ruina más, otro lugar abandonado que la naturaleza reclama. O quizá alguien aparezca con dinero suficiente para terminarlo. Quizá los castillos se conviertan en hoteles o en atracciones turísticas. Quizá Burj al-Babas tenga un final diferente al que parece escrito. Pero ahora mismo, hoy,
Nada indica que eso vaya a pasar. Lo único seguro es que los castillos van a seguir ahí durante mucho tiempo, mirando las montañas, esperando a dueños que no llegan, contando la historia de un sueño que nunca debió construirse. Y esa es quizá la lección más importante de Burj Al Babas, que no basta con construir algo para que tenga valor, que los edificios sin personas dentro son solo estructuras vacías, que una ciudad sin habitantes no es una ciudad, es un decorado, y los decorados, cuando nadie los usa, se convierten en ruinas. 500 castillos, 0 habitantes. Eso es Burj Al Babas, el lugar más vacío del mundo.